¿Estamos? Pero hay otro, que es el más ciudadano. Por favor, sigan esta noticia. El Tribunal Constitucional falló. Ustedes saben que los fallos del tribunal son inapelables. Es como la Corte Suprema, digamos. Después de eso, dio. Entonces, ojo con esto. La oposición presentó, voy a ser simple, 2 requerimientos al Tribunal Constitucional. Dos. Uno tenía que ver con, en el proyecto de la mega reforma, yo la llamo la contrarreforma tributaria, la posibilidad de que un inversionista en temas medioambientales que hiciera la inversión, que fuera revisado por el sistema de evaluación ambiental, que fuera aprobado por el sistema, pero un tercero reclamaba a los tribunales y los tribunales decían que el sistema se había equivocado al aprobar esa inversión, lo que proponía el gobierno, el ministro Quirós, era que se indemnizara a ese inversionista, con plata del fisco, obviamente. Bueno, eso se declaró 100% inconstitucional. Esa es una derrota completa para el proyecto del gobierno. Sin tutía. Lo que hay que fijarse es en la otra patita. Así es. Porque la otra patita era la invariabilidad tributaria. Y les recuerdo que la invariabilidad tributaria era en 3 segmentos para aquella empresa nacional o extranjera que firmara un contrato con el gobierno de Chile. Si su inversión era entre 50 y 100 millones de dólares, la invariabilidad 10 años. Si su inversión era entre 100 y 350 millones de dólares, la invariabilidad 15 años. Si su inversión era superior a 350, la invariabilidad 20 años. Había otras cositas, lo leí con atención. Sí, yo las recuerdo, profe. Dale, ahí le dale. quería complementar. Tú eres abogada, además. Dale. Sí, y me interesaba mucho revisar sobre todo lo que tenía que ver con el aspecto ambiental, porque había una restricción para poder reclamar originalmente en la mega reforma de los aspectos que no hayan sido evaluados, o sea, que no hayan estado sometidos al sistema de evaluación de impacto ambiental, y quería restringirse la posibilidad de reclamar y presentar recursos sobre esos aspectos, pero el Tribunal Constitucional terminó declarando inconstitucional esa frase, que no hayan sido evaluados, y por lo tanto hoy día el marco de la reclamación para los ciudadanos a quienes les impacta negativamente un proyecto que tiene efectos al medio ambiente se extiende a los aspectos que no hayan sido evaluados, que es de toda lógica. Uno podría decir, lógicamente debiesen tener derecho a reclamar. Bueno, se estaba eliminando con esta mega reforma y finalmente eso también fue algo que se ganó en el Tribunal Constitucional, y también en relación a las micro relocalizaciones de las concesiones acuícolas, que también esto se cayó porque el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional la parte del artículo 5º que se refería a la relocalización de las concesiones en la acuicultura. Así es que esto también es un punto especialmente relevante para la industria salmonera, porque bajo esta norma se buscaba facilitar determinadas modificaciones o relocalizaciones de las concesiones sin pasar por el sistema de evaluación. O sea, básicamente eran varias normas que estaban destinadas a la industria salmonera, y por supuesto a favorecer la industria salmonera. Por algo la presidenta de la CPC, de repente ciudadano uno se aclara cuando ve las reacciones. La presidenta de la CPC dice que con esta resolución quedó con un optimismo moderado. Moderado. En la medida que la CPC está moderado, significa que vamos bien. Doña Susana Jiménez. Exactamente. Oye, pero lo otro que es más complicado de entender es la invariabilidad tributaria. Vamos a eso, que es el corazón. Hay distintas versiones. Ustedes saben que el tribunal falla, pero la redacción, donde viene el detalle de sus opiniones, dura varias semanas. Entonces hay mucha especulación. Ahora, ¿qué dice el gobierno? Que ganaron la invariabilidad tributaria. ¿Qué dicen los abogados requirentes? Que sufrió una pérdida relativa. La clave de la invariabilidad tributaria, la clave es si modificó los tramos que yo les dije hace 2 minutos. Porque en la tercera, por ejemplo, dice que se va a autorizar la invariabilidad tributaria sobre determinadas actividades enumeradas. Así es. Enumeradas. Y segundo, depende del monto. Es que si depende del monto y el monto es el mayor, quiere decir que la invariabilidad no corre para los 50 o 100 millones de dólares.
Eso hay que esperar. Y vamos a tener un show de interpretaciones sobre esto. El ministro Quiroz hoy día en la T13 Radio dijo que estaba fascinado, que destapaba champaña. Bueno, tiene que decirlo, ¿no? Pero la derrota en materia medioambiental fue total. Fue total. Y yo me quería detener ahí, profe, porque muchas veces en política tiene que ver con quién gana el relato. Exacto. Al decir, no reconocer una derrota, decir, no, realmente sí avanza el corazón de la mega reforma, pero acá estamos analizando que se cae todo el aspecto de eliminar o más bien pasarse por encima el sistema de evaluación de impacto ambiental, y por otro lado también hay una ganancia parcial de la oposición que presentó este requerimiento con el tema de la invariabilidad tributaria. Entonces, finalmente el gobierno gana o pierde con el fallo del Tribunal Constitucional. Bueno, a ver, cuando tú presentas un proyecto de ley y la oposición te reclama 2 al tribunal, y el tribunal te da 1-0 de todas maneras, y la otra queda en la mitad, si lo que está en debate eran 2 puntos, la oposición ganó 1-5. Ojo, lo más importante es lo que no sabemos, en la invariabilidad tributaria. Ahora, no deja de ser interesante un efecto que puede tener este fallo. A ver, ¿cuál podría ser un efecto del fallo? fallo? Es que la bancada de diputados del PPD presentó una reforma constitucional para la invariabilidad normativa. Se lo traduzco al español. Es así como el gobierno de derecha le da certeza jurídica, no sabemos el punto, a la gran empresa privada, nacional o extranjera. Yo creo que la izquierda debe darle certeza jurídica a los 2.200.000 pensionados de la PGU, a las 620.000 familias que están con gratuidad universitaria, a los millones de trabajadores que van caminando hacia las 40 horas. ¿Y qué significa eso? Que eso no se puede tocar ni rebajar por los próximos 10 años. Muy buena idea de la bancada del PPD, que yo espero que se socialice el resto de la oposición. Invariabilidad de los derechos sociales. Exactamente. Me gusta mucho. No, está muy bueno eso. Está muy bueno. Está muy bueno. Así que, porque yo estaba, no es que yo estaba esperando el fallo del tribunal, porque si el fallo del tribunal te decía que toda invariabilidad es inconstitucional, no podéis meter la de los derechos sociales. Pero como fue equidistante, yo creo que es el momento que la oposición le diga a la ciudadanía, bueno, la gran empresa obtuvo un triunfo relativo, optimismo moderado, y nosotros queremos que la ciudadanía tenga un triunfo asegurándole a los 2.200.000 mayores de 65 años que reciben la PGU, que eso no se les va a tocar por los próximos 10 años. Lo mismo a la gratuidad universitaria y lo mismo a las 40 horas. Y se puede. Profe, ya que el Tribunal Constitucional no fue tan categórico, es que no sabemos, dejó un ámbito a la ambigüedad sobre finalmente establecer invariabilidad en el ámbito constitucional. ¿Cree usted con esta derrota del gobierno que es el momento de que la oposición haga una arremetida fuerte, por ejemplo, con reformas como esta de garantizar que no se van a seguir interviniendo los derechos sociales, sobre todo pensando en la reforma previsional? Bueno, este es el momento. Si yo estuviera en la primera línea de comando, hoy día en la tarde una conferencia de prensa. Ya, pero igual a ustedes lo escuchan, profe. Si usted sí, les plantea... me escuchan, no me en turno, pero no estoy en la cocina. No, pero, el Pedro Araya yo creo que le pega alguna... ¿Le hace caso en algún consejo de repente o no? Seguramente, Pedro Porque Araya. Le voy a decir el epíteto que están ocupando para referirse a Pedro Araya. Traidor, dicen. No. Yo creo que él se equivocó en la votación. Pero no, traidor no. No creo, además esos calificativos demasiado. Eso dice el pueblo turnino. Sí, el pueblo de turno ya ha ejecutado una sentencia. Ya, oye, pero lo otro importante, déjenme desahogarme porque hay muchas cosas. Pero ojo, estas son las noticias que pasan por el ladito, pero son preocupantes. A ver. El gobierno de Trump, a través de su ministro de Defensa, que a todo esto era un compadre de un matinal, está tratando de involucrar a toda América Latina, incluyendo Chile, en su estrategia de seguridad contra el crimen organizado y el terrorismo. Y tiene 17 países de América Latina firmados. Yo creo que lo que hizo el ministro de Defensa Barro fue lo correcto. Barros Tocornal.
Porque si bien fue a la primera reunión, pero la declaración del ministro, que yo se la firmo, de que Chile no es el patio trasero de nadie, en buena hora todos estamos de acuerdo. ¿Estamos? Porque lo que quiere el gobierno norteamericano es involucrar a Chile en campañas continentales contra el narcoterrorismo dirigidos por los gringos. Eso es una locura. Así que bien. Yo reconozco las cosas buenas. O sea, ¿saben qué más? Es que no se puede, además con toda la experiencia que tenemos de la historia, lo que fue la doctrina de la seguridad nacional en el marco de la Guerra Fría, lo que influyó en Chile, la creación del cuarto enemigo, el enemigo interno, que terminó con 3.200 fusilados, 38.000 torturados. Ese fue el resultado de la doctrina de seguridad nacional que se la copiaban los gringos y que habló de un enemigo interno. Entonces, la Fuerza Armada, ¿cuál es el enemigo interno? El enemigo potencial de un país cualquiera son sus vecinos, el peruano, el boliviano y el argentino. Y la doctrina de seguridad nacional creó un cuarto, pero que estaba adentro. El dirigente sindical, el militante de izquierda, el dirigente estudiantil. Bueno, yo creo que la gente que más cacha esto aprende la historia. Así, por eso, esta posición es... Ahora, ojalá que el gobierno respalde al ministro. Quiero entender la posición porque, bueno, José Antonio Kast fue al Escudo de la América antes de asumir, y esta respuesta que hace Barros Tocornal, el ministro, decir, no somos el patio trasero, va a contramano de una idea de lo que en general ha pensado la derecha históricamente respecto a su relación con Estados Unidos. Particularmente la extrema derecha. Y particularmente responderle al secretario de Defensa, el que usted mencionó, que se llama Pete Hegseth, que antes fue comentarista de Fox News. Exacto. Y que es una voz que ronca fuerte dentro del trumpismo, dentro del Partido Republicano. Entonces, Cami, profe, ¿por qué alguien que viene de la derecha, de un gobierno de derecha radical, dice un discurso que perfectamente lo podría haber dicho alguien de izquierda marxista en los años 60-70? Obvio. ¿Por qué pasa eso? Les pregunto a los dos. Porque yo creo que ahí hay una cierta tensión. Te voy a poner otro ejemplo. Está en Buenos Aires don Peter Thiel, Ya. que para a una parte de la derecha es como el gurú. Sí. ¿Estamos? Y de hecho estuvo con el presidente hace poco en Chile. Estuvo para callado, sí, pues lo ofició el diputado Gonzalo Winter respecto a una reunión. no. Estuvo con el presidente y además estuvo con el presidente del Partido Nacional Libertario. Ya, entonces, ¿cuál es el punto? Peter Thiel, el CEO de Palantir, Exacto. que es una Mira, organización de avanzada tecnológica. Pero escúcheme, la tesis central de este ciudadano es que no hay libertad si hay democracia. Me quedo con eso nomás. ¿Cómo puedo dialogar con un compadre que te dice que la libertad está obstruida por la democracia? ¿Cuál es el camino entonces? ¿La monarquía? ¿La dictadura? Entonces, no, mira, me han dicho que le lea algunas cosas. Es que me basta el título nomás. Claro. Además, todo esto en 3 semanas más tenemos el happening aquí de la derecha. El foro no sé cuánto que va a reunir a todos estos muchachos. Bueno, vamos a ver. Dicen que viene Milei a hablar a la reunión. Bueno, ellos se van es que ellos están muy coordinados internacionalmente. Sí, se claro. juntan cada tanto en O sea, Europa. la Internacional Comunista es un chiste al lado de estos muchachos. Pero es que estos muchachos, profe, han leído mucho la estrategia postmarxista, leyeron mucho a Gramsci. Claro. ¿Se acuerda cuando la UDI La era... batalla cultural. Claro, es que la batalla cultural viene de Gramsci, Obvio. de Antonio Gramsci, que escribió sus cuadernos en la cárcel de Italia. Exacto. Y si usted lo recuerda perfectamente, la UDI tuvo una estrategia leninista para integrarse, meterse en las poblaciones, en Claro. las villas. Entonces, La UDI popular. claro, entonces estas derechas, igual la derecha histórica, han entendido que las ideas de inserción de estrategia de las izquierdas marxistas son un mecanismo eficiente. Claro, porque para nuestros auditores ciudadanos el tema, el aporte de Gramsci a la izquierda, que no se agotó en la correlación de fuerzas políticas, en el poder militar para las transformaciones. Gramsci estimó que la transformación fundamental es la cultural. Es decir, muy simple, que el sentido común del ciudadano común y corriente, que es la abrumadora mayoría, empalme con la idea de una sociedad más justa, donde haya igualdad de oportunidades al inicio, donde las libertades no sean mezquinas, donde el derecho de los hombres y mujeres a vivir en plenitud. Eso es el gran aporte de Gramsci.
la hegemonía del sentido común.